Una vez que ya me confirme, pues les comparto la pantalla. Ok. Y acá. Bueno, entonces hablamos de sonido. Fíjense bien. Según la programación didáctica, o bueno, la programación sugerida, ¿verdad? Que es el documento que... Solo déjenme, quiero hacer algo para que... Según la programación sugerida, ¿verdad? Que es la programación que aparece en el calendario, ¿verdad? En el documento que es un calendario, ¿verdad? Nosotros solo tenemos que estudiar las siguientes secciones, ¿verdad? 16.2 a 16.3. Pero por experiencia, ¿verdad? Por experiencia, yo me he dado cuenta que la 16.1, a pesar de que no aparece en la programación, en el calendario, ¿verdad? Son cuestiones que se terminan usando, ¿verdad? Entonces, a pesar de que dice 16.2 hasta 16.5, bueno, no es exactamente todas las secciones tampoco. 16.2, 16.3 y 16.5. La punto 4 no se mira. Entonces, por ciertas cuestiones, ¿verdad? Yo siento que la 16.1 es una sección bien rápida, ¿verdad? Pero vale la pena mencionarla. Además de que, si ustedes hacen su propia lectura del libro, van a ver que hay ciertas cosas de las cuales habla el libro, en las cuales, pues, menciona bastante el capítulo 15. Y, pues, lastimosamente, esta clase es en formato trimestral, ¿verdad? Bueno, en general no esta clase, ¿no? Lastimosamente, a partir del cambio, ¿verdad? A formato trimestral, eh, pues los temas, digamos, se ven un poco más reducidos. Y si bien los temas del capítulo 15 no creo que sean tan interesantes en sí para ustedes, pero posiblemente sería bueno, ¿verdad? Si hubiese más tiempo. Eh, Incluir algunos temas del capítulo 15 para tener una mejor base y entender cuestiones que se hablan en este capítulo 16. Pero entonces, la sección 16.1 dice características del sonido. Entonces, primero vamos a definir o vamos a pensar en qué es sonido, ¿verdad? Obviamente, cuando, bueno, lo que yo estoy hablando ahorita, bueno, ahorita es un poquito diferente, ¿verdad? Porque lo que escuchan no es, o sea, sí es el fenómeno de sonido, ¿verdad? Pero no, obviamente tiene que entrar a mi micrófono y luego sale eh, por audífonos o por bocinas al otro lado, así que hay algún tipo de reconstrucción de la información en ese sentido, ¿verdad? Eso no es a lo que nosotros nos, vamos a estudiar, sino el sonido en general que yo estoy generando en este cuarto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué es o cómo se genera el sonido, ¿verdad? Al final el sonido, muchachos, son simplemente vibraciones. Entonces cuando nosotros hablamos de vibraciones, o sea, una vibración en física, pues nosotros podemos pensar literalmente en ondas, ¿ok? Ondas, ¿verdad? Entonces, en este caso son ondas longitudinales. Ya vamos a ver qué significa una onda longitudinal. Ojo, que viajan en la materia, ¿verdad? Son ondas longitudinales que viajan en la materia. Cuando hablamos de ondas en física, usualmente, bueno, no usualmente, siempre una onda es una cantidad, ¿verdad? O bueno, en general, debido a vibraciones en el ambiente, ¿verdad? Ya sea la voz que uno está generando proviene de una vibración en sus cuerdas vocales, el sonido que sale de una llanta, ¿verdad? Girando en el suelo. Al final, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el movimiento de la llanta en el suelo genera una vibración en el suelo y genera sonido, ¿verdad? Eso va a ser el fenómeno de sonido, ¿verdad? Y cuando esa vibración se puede modelar como una onda, ¿verdad?
como una onda longitudinal. Y usualmente cuando nosotros hablamos de ondas, ¿verdad? En física, que es a lo que iba a llegar, estamos hablando de una cantidad oscilante, ¿okay? Una cantidad que no es constante, una cantidad que se puede representar por una onda senoidal o seno, ¿verdad? Pero en sí es una onda, bueno, es una, matemáticamente puede ser expresada como una cantidad o una función seno-coseno, ¿verdad? Pero fíjense bien, dice que son ondas que viajan en la materia. Nosotros podemos pensar, bueno, el sonido viaja en el aire, ¿verdad? Eso es lo que podría darse a entender o lo que podríamos nosotros, pues, intuir, digamos. El fenómeno del sonido viaja en el aire. Sin embargo, esto no es completamente es cierto, ¿verdad? El sonido no viaja en el aire, viaja en la materia, ¿ok? Viaja en la materia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si el mismo libro pone esto como ejemplo, ¿verdad? Si ustedes están debajo del agua y dos rocas chocan o dos rocas caen al fondo de donde ustedes están, ustedes van a, por el hecho de que estén debajo del agua no significa que no van a escuchar, ¿verdad? De hecho, bueno, podrá ser que escuchan más fuerte o menos fuerte, pero de hecho deberían de escuchar, aunque va a ser algo imperceptible, ¿verdad? Digamos, deberían de escuchar, digamos, entre comillas, más rápido. ¿A qué me refiero con más rápido? Un buen ejemplo podría ser el siguiente, ¿verdad? Y de nuevo, repito, las ondas viajan en la materia. Cuando hablo de materia es cualquier tipo de materia. Por lo tanto, se podría hacer un experimento, ¿verdad? En las cuales si tenemos una vía de un tren y ustedes están tranquilamente, ustedes ya saben que viene un tren a lo lejos, ¿verdad? Pero ustedes están tranquilamente parados, no van a escuchar el sonido del tren, ya sea de cualquier tipo de sonido, ¿verdad? Están pensando, pero pensemos en específico el movimiento de las, vamos a decirle llantas, aunque creo que el tren no son llantas, en el riel, ¿verdad? Si yo estoy parado, no lo voy a escuchar. Sin embargo, estoy casi seguro, ¿verdad? Que si ustedes se agachan y colocan su oído en el riel, ¿verdad? Que el riel digamos que es algo metálico, digamos que es hierro, cualquier tipo de material que ustedes pueden pensar, pero digamos que es hierro, por decir un material. Van a escuchar, ¿okay? Algún tipo de sonido. No les puedo decir qué sonido en específico van a escuchar porque no es un experimento que yo he hecho. Pero definitivamente sí van a escuchar, o sea, las llantas del tren que están en movimiento en el riel, ¿verdad? Entonces, el sonido se puede transmitir no solo en el aire, sino en cualquier otro tipo de materia, ya sea líquido, gas, sólido. El sonido puede va a viajar, ¿verdad? Y se va a transmitir en la materia. Y no va a tener la misma velocidad, ¿ok? El sonido no va a tener la misma velocidad que tiene en el aire, como tiene en el agua, como tiene en el hierro, como tiene en la madera, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, por cuestiones del fenómeno, ¿verdad? Del sonido, si no me equivoco, y vamos a ir al libro, lo tengo abierto por acá, el sonido viaja más rápido en los sólidos, ¿ok? Y lo podemos ver en esta tabla de acá. En el aire, bueno, hay otros factores que ya voy a mencionar, pero miremos este, ¿verdad? En el aire a temperatura de 20 grados Celsius dice que la velocidad del sonido es 343. Fíjense bien, en el agua es de 1440. En el hierro y en el acero, un metal, es de 5000 metros sobre segundo. Entonces, el sonido se mueve más rápido en otros materiales, ¿verdad? En comparación al aire, ¿verdad? Esto tiene que ver con el hecho de que al final el sonido es una onda que se da por diferencias de, digamos, diferencias de presión en la materia. Y, bueno,
al ser más compacto el sólido, podríamos pensar, es más fácil que se mueva en él, ¿verdad? Pero bueno, el que nosotros más vamos a trabajar, ¿verdad? Va a ser la rapidez del sonido en el aire. Hay algunas serie de ejercicios que es de la rapidez del sonido en el aire. Al final, el sonido se prepara en la materia y la materia se modifica, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura, dependiendo de la presión y otros factores. En este caso, nosotros solo vamos a tomar en cuenta la temperatura. Podríamos decir que la presión digamos, la presión en el aire puede ser modificada hasta cierto grado por la temperatura, por eso le ponemos dependencia de la temperatura. Entonces, la velocidad en el aire, ¿verdad? Va a estar dada por esta ecuación, ¿verdad? 331 más 0.6 por la temperatura, que valga la redundancia, esta temperatura se va a medir, o la vamos a medir, medida en grados Celsius, ¿verdad? ¿Ok? Para esta fórmula de acá. Y bueno, la que nosotros conocemos, la más normal, o sea, la que trabajamos, la que si a ustedes les dicen cuál es la velocidad del sonido y les dicen una cantidad, va a ser una velocidad estándar, ¿verdad? Cuando decimos estándar es en condiciones estándar, a eso se refiere, ¿verdad? Que esto quiere decir 20 grados Celsius y una atmósfera, ¿ok? En estas condiciones, ustedes podrán, bueno, yo lo voy a sustituir de nuevo en mi celular. Voy a hacer el cálculo rapidito. Ok, 331 más 0.6 por 20 me da 343, que es el valor de la tabla, ¿verdad? Metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces ese es el que se conoce usualmente, ¿verdad? La velocidad del sonido en el aire. Y si se fijan en un número, aunque sea más pequeño que en los sólidos, es un número bien grande, ¿verdad? Que 343 metros en un segundo. O sea, eso quiere decir que si yo, dado que la intensidad, ¿verdad?, del sonido que yo estoy emitiendo es lo suficiente, digamos, y bueno, igual, aunque no se escuche, siempre la onda va a existir, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que en un segundo vamos a viajar 343 metros. Entonces es exagerada, o sea, exageradamente, no tan rápido como la velocidad de la luz, ¿verdad? Pero se cubre bastante distancia. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad? Pues no hay, digamos, lag, o sea, no, entre que yo estoy hablando y ustedes escuchan, ¿verdad? Si estuviéramos en presencial, no va a haber ningún tipo de delay, ningún tipo de lag, ¿verdad? El famoso delay no va a existir, ¿verdad? Cuando yo abro mi boca y comienzo a hablar y lo que ustedes escuchan, ¿verdad? Estamos hablando de que en, digamos, a distancias normales, 50 centímetros del sonido, la onda sonora va a llegar a ustedes básicamente de forma instantánea. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de sonido, además hay otras características. La intensidad, que no se confunda con el volumen, pero la intensidad y el volumen tienen cierto grado de relación. En general nosotros no vamos a ver lo que es volumen, sino que miramos lo que es nivel de sonido. Y sí se pueden relacionar de cierta forma, ¿verdad? Pero no son exactamente lo mismo, ¿verdad? La intensidad, cuando nosotros hablamos de intensidad, nos referimos, o bueno, voy a ponerlo directamente, ¿verdad? A la cantidad de energía por unidad de área que transporta una onda sonora. Entonces, cuando nosotros hablamos de intensidad, esta usualmente se va a medir en watts, que
es una potencia, o sea, es energía por unidad de tiempo, pero watt sobre metro cuadrado, ¿verdad? En estas unidades vamos a medir nosotros lo que es la intensidad. Y otra cuestión de la que hablamos, ¿verdad? Es completamente diferente que yo esté hablando de lo que es la intensidad, ¿ok? Cuando yo hablo de intensidad es qué tan fuerte o qué tan bajo se va a escuchar, o bueno, qué tan alto es el volumen, ¿verdad? Mejor dicho, para no usar bajo como palabra. ¿Qué tan alto es el volumen de un sonido? Sin embargo, el tono, digamos, se relaciona con la frecuencia bueno, de la onda sonora, ¿verdad? La frecuencia de la onda. Y cuando nosotros hablamos de frecuencia, pues simplemente recordemos, ¿verdad? Que al ser una onda sonora estamos hablando nosotros de una onda que se puede modelar como una senoidal. Entonces la frecuencia es qué tantas vibraciones o se relaciona a qué tantas vibraciones por segundo tiene, ¿verdad? Esta, digamos, es una que tiene bastantes vibraciones por segundo. Nosotros podemos ver que los ciclos se repiten bastante, pero también yo podría tener una onda que es algo así, ¿verdad? ¿Ok? Que es algo así, en la cual se fijan que no hay la misma cantidad de picos y valles repetidas en la misma longitud, ¿verdad? En este caso. Entonces, básicamente, ¿qué tantas vibraciones se dan por segundo? ¿Qué cuántos ciclos se cumplen por segundo, verdad? Y dependiendo de qué tan, pues, qué tanta frecuencia tiene, es la forma de decirlo, ¿verdad? Vamos a tener sonidos que son muy bajos, ¿verdad? O muy agudos. Por ejemplo, bueno, yo considero que mi voz no es una voz muy baja, ¿verdad? O sea, es una voz, tampoco es una voz aguda, es una voz intermedia, pero hay gente que tiene voz extremadamente baja, ¿verdad? Esto quiere decir que eh, hay una frecuencia muy baja, ¿verdad? Sus cuerdas vocales generan un sonido que tiene una frecuencia muy baja. Por otra parte, hay personas que tienen una voz, digamos, entre comillas, muy chillona, o un sonido muy así, agudo, ¿verdad? Eso significa que la frecuencia es muy alta, ¿verdad? Y bueno, la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia se mide en una unidad llamada Hertz. Lo voy a escribir. Se mide en Hertz o hercios. Hertz se abrevia HZ. Y el significado de un Hertz es real se dice un ciclo sobre segundo, pero también se puede simplemente interpretar como un segundo a la menos uno, ¿verdad? O sea, uno sobre segundo. ¿Ok? Bueno, nosotros como humanos, obviamente, no podemos escuchar todos los sonidos, ¿verdad? Hay sonidos, bueno, de hecho, hay ciertos silbatos, yo no los he visto, pero lo he visto en la tele, digamos. Hay ciertos silbatos que son específicamente para llamar a perros, ¿verdad? Y nosotros podemos soplar y no lo vamos a escuchar. El perro sí, pero nosotros no. Esto es porque pues nosotros tenemos un rango audible, ¿verdad? Que va desde 20 Hz, ¿verdad? Hasta, si no me equivoco, 20.000, ya lo vamos a corroborar con el libro, ¿verdad? 20.000 Hz, ¿verdad? Entonces, esos son la diferencia o el rango de tonos, ¿verdad? De tonalidades, aquí de 20 a 20.000, ¿ok? 20 a 20.000 Hz, ese es el rango audible, ¿verdad? Es la cantidad o los, ¿sí? Los tonos que va a escuchar un humano, ¿verdad? Eh, claro está, cada quien tiene
o sea, esto es un promedio, digamos. Puede que haya personas que escuchen un poquito más de tones, o hay otras personas que pueden escuchar un poco menos tonos, ¿verdad? De hecho, aquí menciona en el libro, más o menos lo leí, ¿verdad? Que conforme, bueno, obviamente, ¿verdad? Conforme uno va eh, envejeciendo, ¿verdad? Va perdiendo ciertas propiedades, entonces incluso menciona que posiblemente a edades muy avanzadas, cuando ya tiene deteriorado su cuerpo, es posible que usted baje o disminuya su rango audible a unos 10.000 Hz. Y en general, pues va a variar, pero este es el promedio del rango audible, ¿verdad? Cualquier valor por encima de esto se le llama ultrasónico. Cuando nos hablan de ondas ultrasónicas, nos están hablando de ondas que tienen una frecuencia mayor a nuestro rango audible, y menores serían infrasónicas, ¿verdad? Valga eh, vale la pena mencionar, el mismo libro lo hace, ¿verdad? Y cuando hablamos de ultrasónico, no estamos hablando de supersónico, ¿verdad? Supersónico quiere decir que se mueve más rápido, o sea, de velocidad, se mueve más rápido que la velocidad del sonido. Ultrasónico, con ultra, ¿verdad? Quiere decir que tiene una frecuencia mayor que la frecuencia bueno, la máxima frecuencia audible, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Ok, si no hay preguntas, continuamos, ¿verdad? Entonces, dice representación matemática de ondas longitudinales. Ya hablamos nosotros que, bueno, para empezar, cuando he mencionado onda longitudinal, pero no hemos definido qué es una onda longitudinal. Las ondas pueden ser longitudinales o transversales, ¿verdad? Esto quiere decir en qué dirección va la vibración, ¿ok? Básicamente. Entonces, hay una dirección que es la dirección de propagación de la onda, ¿verdad? Eh, y las vibraciones no necesariamente tienen que ser en la dirección de propagación de la onda. Eh, Pone el ejemplo, ¿verdad? Imagínense ustedes que hay una cuerda. El libro pone este ejemplo más que todo porque ya han visto algunos tipos de onda en el capítulo 15. Digamos que hay una cuerda de guitarra o de, bueno, una cuerda, ¿verdad? Y nosotros hacemos una perturbación en un lado de la cuerda. Entonces, si nosotros logramos ver la cuerda, podemos ver que la cuerda vibra o se mueve en esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿en qué dirección? Digamos que yo hago mi perturbación acá. Entonces empieza a moverse la cuerda, ¿verdad? No se mueve toda de un solo, sino que se empieza a mover, ¿verdad? ¿En qué dirección se está propagando la onda? En esta. Pero ¿en qué dirección está la propagación? En esta, ¿verdad? O sea, si se fijan, la perturbación sobre la cuerda está en esta forma. A ese tipo de ondas se le llama ondas transversales. O sea, ¿por qué? Porque la perturbación o el movimiento relativo de la onda, ¿verdad? O sea, estas crestas, esa perturbación se da perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Ahora, una onda longitudinal, o sea, es el opuesto, ¿verdad? Es una onda en la cual las vibraciones o las perturbaciones, digamos,
se dan en la misma dirección que la propagación de la onda. ¿Ok? ¿Es muy importante que sepan que es una onda longitudinal? No, pero ya que estamos trabajando sonido, ¿verdad? Entonces vale la pena que ustedes sepan qué tipo de onda es el sonido. El sonido pues es una onda longitudinal. Esto quiere decir que las diferencias, ¿verdad? En desplazamiento en este caso o en presión, podrán pensar ustedes, se dan de tal forma de que estas vibraciones o estas diferencias son en la misma dirección que la propagación de la onda. Ya aquí a la par pueden ver una figura, ¿verdad? Dice una onda sonora longitudinal que viaja hacia la derecha, ¿verdad? El sonido aquí está viajando en dirección hacia la derecha. Bueno, se puede ver acá, ¿verdad? Que el sonido está viajando hacia la derecha. Y si nosotros lográramos ver, ¿verdad? Digamos, si estamos hablando de el aire, ¿verdad? Si nosotros pudiésemos ver cómo perturba, ¿verdad? La onda sonora con el aire, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto? Podríamos ver que va a haber puntos, ¿ok? La vibración es de tal forma de que va a haber puntos en los cuales va a haber más presión, ¿ok? Se fijan que hay juntadas más partículas, por eso se mira más negrito, porque hay más partículas de aire, ¿verdad? Juntas ahí. Entonces, si hay más partículas, están más condensadas en una sola ubicación, hay más presión, ¿verdad? Y hay otros lados en los cuales hay menos partículas, ¿verdad? Menos partículas. Entonces, se fijan que el sonido se propaga en esta dirección y la perturbación es como también en esta dirección, ¿verdad? Porque la compresión del aire se está dando acá, ¿verdad? Ahí se comprime, aquí se relaja el aire. Aquí se comprime, aquí se relaja. Entonces se fijan cómo la vibración, ¿verdad? Es, digamos, horizontal, por decir así, ¿verdad? En esa figura, la vibración es horizontal. Yo estoy viendo cómo hay compresión y cómo hay relajación en la presión, ¿verdad? En el aire de forma horizontal y a la misma vez el sonido está viajando, ¿verdad? En esa dirección. Eso es una onda longitudinal. Bueno, ¿cómo en sí? Bueno, aquí me dan una forma de la onda de presión, ¿verdad? En la cual me dicen, bueno, los valores en los cuales hay mayor presión, es en los valores a donde están los picos de la onda senoidal, los valores a donde hay menos presión es a donde están los valles, ¿verdad? De la onda senoidal. Nos mencionan la longitud de onda, ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero primero pues tenemos que definir cómo entonces voy a representar yo una onda sonora. Primero vamos a hablar del desplazamiento. ¿El desplazamiento de quién? De las partículas de materia, digamos. O bueno, en general del desplazamiento de la onda, que al final la onda, o bueno, la materia se va a mover conforme a la onda, conforme al movimiento de la onda, ¿verdad? Entonces, yo puedo representar ese desplazamiento como A por el seno de Kx, si no me equivoco es menos, esto da igual, puede ser menos o más, pero vamos a usar la misma convención del libro, menos omega t, ¿ok? Entonces hay que ver un poco qué significa cada una de estas cosas. A es simplemente la amplitud. Se relaciona con los valores máximos y mínimos que tiene la onda.
K es un número que se llama, bueno, número de onda. Y omega, esa W, en realidad es un omega, ¿verdad? Es frecuencia angular. Eso lo voy a revisar en el libro, que ellos han usado un menos, aquí está, menos, ¿verdad? Y aquí nos mencionan, ¿verdad? ¿Qué significa K? ¿Qué significa omega? ¿Verdad? K, el número de onda, es 2pi sobre lambda, ¿ok? 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda. Y omega es 2pi por F, donde F, pues ya la conocemos, es la frecuencia. La longitud de onda y la frecuencia son, gráficamente, son bien similares. Digamos que yo grafico, ¿verdad? Vamos a poner otro. Yo grafico una onda senoidal, ¿verdad? Y bueno, esta se extiende a todo. Y digamos que le estoy graficando, este sería, este eje sería, no quiere cambiar de color. Este eje, digamos, Y, o le podríamos llamar el desplazamiento, ¿verdad? Y a este eje le voy a llamar X. Es la distancia, ¿verdad? En la cual se está propagando la onda. La onda se está propagando a lo largo del eje X, está viajando de forma horizontal. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda lambda es la distancia en la cual se cumple, o sea, la distancia longitudinalmente hablando, ¿verdad? En la cual se cumple un ciclo, digamos. Si yo empiezo acá, un ciclo sería que volvamos a, si se fijan, una onda, o sea, un seno es una onda que completa un ciclo y luego se repite, y luego se repite, y luego se repite. Entonces, ¿cuánto es un ciclo completo? Desde acá hasta acá. Luego se vuelve a repetir, ¿verdad? Se fijan, aquí hay un ciclo. Vamos a ver, aquí habría otro ciclo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Se puede medir, no necesariamente ahí. Yo lo puedo medir, por ejemplo, yo lo voy a medir desde acá. ¿Cuándo se vuelve a cumplir? Acá. Este sería un ciclo, ¿verdad? De punta a punta. O si ustedes quieren, también se puede medir un ciclo de valle a valle, ¿verdad? Podemos medir acá, podemos medir acá. Entonces, como ustedes deseen, ¿verdad? Por los momentos lo voy a dibujar así como lo tiene el libro, ¿verdad? De cresta a cresta. Entonces, la distancia, ¿verdad?
que se genera o la distancia en la cual esa perturbación completa un ciclo se le llama lambda, y eso es el concepto de longitud de onda. Okay. Pero estamos hablando de distancia. Si yo fuese entonces a medir cuánto tiempo, ¿verdad? Cuánto tiempo, o bueno, es 1 sobre tiempo, ¿verdad? Si yo fuese a medir cuánto tiempo le toma en completar ese ciclo, yo lo que consigo es una variable t mayúscula, que es el periodo. Y la frecuencia no es nada más que 1 sobre el periodo, ¿verdad? Entonces esa es la relación que hay entre longitud de onda y periodo. De igual forma, si yo grafico, ¿verdad? Obviamente aquí no la puedo medir directamente esta frecuencia, ¿verdad? A mí me lo tendrían que decir. ¿Por qué? Porque estoy graficando la onda con respecto al eje X, no con respecto a T. Pero si yo graficara, por ejemplo, esta onda con respecto al tiempo, y yo hago el mismo análisis y mido cuánta distancia hay de pico a pico, lo que estoy midiendo, ya que si fuese un gráfico temporal, ¿verdad? Estaría midiendo, ok, cuánto tiempo tarda de una cresta a la otra cresta. O sea, cuánto es el periodo que tiene esta onda, y con el periodo nosotros podemos encontrar cuánto es la frecuencia. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta, muchachos, con esto que se acaba de mencionar? ¿No hay preguntas? Bueno, continuemos un poco. Esta, ¿verdad? Esta ecuación me representa a mí matemáticamente cómo se comporta en desplazamiento, ¿verdad? La onda. Pero nosotros sabemos que estas ondas de sonido también se pueden relacionar a presión. Entonces, fíjense bien, nosotros vamos a la definición de módulo volumétrico, bueno, que hay para el módulo volumétrico, que es algo que se vio en el capítulo 12, creo. Lo vimos un poco por encima. Si se acuerdan, esta es la misma expresión que hay para el módulo de Young, ¿verdad? En la cual ponemos, en vez de volumen, longitud, y en vez de presión, esfuerzo. Es la misma expresión. Pero entonces, nosotros sabemos que la presión se comporta de esta forma. Y por ejemplo, pensemos en este, ¿verdad? Dice, una onda longitudinal en un fluido se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Entonces el sonido, digamos, se está moviendo en esta dirección. ¿Ok? Dice, una capa delgada de fluido en un delgado cilindro de área S, entonces me definen el cilindro grande, ¿verdad? De área S. Y espesor delta X, me están diciendo que el espesor del cilindro que estamos estudiando es tiene espesor delta X, cambia de volumen como resultado de la variación de presión, ¿verdad? Obviamente, como la onda se va moviendo, nosotros sabemos que va a haber compresiones, bueno, en este lado va a haber compresiones y en otros lados va a haber relajamiento, ¿verdad? Pero para este cilindro, se fijan cómo los puntitos aquí los ponen bien juntos, quiere decir que ahí hay una compresión, lo que significa que este cilindro se va a comprimir, ¿verdad? Ese cilindro de fluido, entre comillas, que nosotros estamos estudiando, se va a comprimir. ¿Por cuánto? Se va a comprimir, dicen, una distancia. Una razón a veces quiere y a veces no cambiar de color, ¿verdad? Se va a comprimir una distancia, que es esto que se representa acá, que es una delta D, ¿verdad? Entonces dice, cambia de volumen como resultado de la variación de presión conforme pasa la onda. En el momento mostrado, la presión aumentará conforme la onda se mueva hacia la derecha.
por lo que el espesor de nuestra capa, ¿ok?, de este cilindro de fluido que estamos estudiando, disminuye una cantidad delta D. Entonces vamos a ver qué representa esto de forma, en términos de presión, digamos. Entonces, yo voy a saber que el cambio de presión, ¿okay?, el cambio de presión va a ser igual a ¿cuánto? A menos el módulo volumétrico por el cambio de volumen. El cambio de volumen va a ser este cilindro, ¿verdad?, que vamos a pintar acá. Todo ese volumen cambió. Todo ese volumen, ¿verdad?, todo ese mini cilindro, ¿verdad?, es lo que se comprimió. ¿Cuál es el volumen de ese mini cilindro? Bueno, sería el área transversal, que le llaman S, el área transversal, multiplicado por un delta D, que es la cantidad que se comprimió, dividido entre el volumen original, que es el área transversal, por un delta X. ¿Okay? Y menciona, y si ustedes conocen cálculo, ¿verdad?, que bueno, esta es la misma área, no hay cambio, ¿verdad? Pero aquí menciona, ¿verdad?, que esto se puede modelar así, como derivada parcial de D con respecto a X, ¿ok? Derivada parcial de D con respecto a X. ¿Por qué? Bueno, no sé qué cálculo, qué clase es la que llevan a la par. Si todavía llevan cálculo 2, tampoco lo sé. Pero una derivada parcial básicamente es similar a la derivada, ¿verdad? Solo que la expresión tiene dependencia sobre más de una variable. En este caso, ¿verdad?, este desplazamiento depende de la variable posición y depende de la variable tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de una derivada parcial es que, bueno, vamos a derivar únicamente con respecto a X y todo el resto de elementos lo vamos a considerar como que si fuesen constantes, a pesar de que T no es constante, T es una variable, pero ese básicamente es el significado de la derivada parcial. Entonces, este cambio de presión, muchachos, este cambio de presión puede ser pues representado como menos B multiplicado por la derivada del desplazamiento con respecto a X. Entonces, el desplazamiento es un seno, ¿verdad?, de kx menos omega t. Derivado con respecto a X, entonces sale la K, ¿verdad? Y esto se convierte en un coseno. Lo que no me acuerdo ahorita, para serles sinceros, es si es positivo o negativo. Así que vamos a hacer trampa y lo vamos a ver en el video. Es positivo, ¿verdad? Porque este negativo derivada de seno coseno. Este negativo simplemente se va jalando acá, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos al derivar esto sería K por A multiplicado por ¿quién? Por el coseno de la misma expresión. Kx menos omega t. ¿Okay? En otras palabras, el cambio de presión se puede expresar como menos B por K por A por el coseno de Kx menos omega t. Si se fijan, es siempre una onda senoidal que tiene una amplitud diferente. Esta amplitud de acá, o sea, es a este producto de acá, le vamos a llamar cambio de presión máximo, ¿verdad? Porque van a ser los picos, ¿verdad? Por un coseno. ¿Eso qué quiere decir? Que con respecto al desplazamiento de las partículas, ¿verdad?, la presión va a estar desfasada a 90 grados. Esto nosotros lo podemos ver porque cuando las partículas están muy juntas, ¿verdad?, la presión en realidad es muy grande. Mientras que cuando el desplazamiento entre las partículas es muy grande, ¿verdad? O sea, cuando el desplazamiento de las partículas sí, es muy grande, ¿verdad? La presión va a ser más pequeña, ¿verdad? Entonces, ese es el desfase de 90 grados. O sea, una es un seno, el otro es un coseno, ¿verdad? Y esa es la expresión que nosotros tendríamos en el libro.
utilizan, bueno, reescriben algo, ya vamos a verlo, porque eso es algo del capítulo 15, ¿verdad? Bueno, el negativo lo dejan afuera ellos, vamos a dejarlo como el libro, ¿verdad? Bueno, tenemos esto, ¿verdad? Y si se fijan, usando cuestiones que pues no, no están dentro de nuestro pensum de la clase, ¿verdad? Porque son cuestiones de capítulo 15, ecuación 15-12, etcétera, ¿verdad? Pero dice que podemos nosotros usar estas relaciones, ¿verdad? Que la velocidad de la onda es igual a raíz de el módulo volumétrico entre la densidad y que K es igual a omega sobre B. Esta básicamente se puede deducir, ¿ok? Esta se puede deducir, dado que velocidad, hay que recordar, bueno, por ahí, se lo voy a poner por acá, un paréntesis, ¿verdad? Nosotros sabemos que velocidad, bueno, para empezar, velocidad dice que es B sobre ρ, pero velocidad o rapidez, mejor dicho, también es algo como distancia sobre tiempo, ¿ok? ¿Cuál es la distancia de una onda? O sea, del movimiento de una onda es lambda. ¿Cuál es bueno, 1 sobre tiempo, ¿verdad? Es F, ¿verdad? Y lambda es de acá, ¿verdad? 2pi sobre lambda es igual a K. Eso quiere decir que lambda es 2pi sobre K. 2pi sobre K. Perdón. Bueno, vamos a escribirlo. Lambda, que es 2pi sobre K por F. Y 2pi por F es omega, ¿verdad? Entonces esto sería omega sobre K. ¿Se fijan? Que es lo mismo, K igual a omega sobre B. Pero usando estas dos relaciones, ¿verdad? Esta y esta. Entonces ellos dicen que este delta PM, que es B por K por A, se puede también escribir en términos de otras variables, ¿verdad? Que sería este, 2pi rho de AF. BKA, o en otras palabras, delta PM es 2 por pi por rho, ¿por qué más era? Por B por A por F. Lo menciono, pero no creo que con las ondas de presión no se va a trabajar mucho, ¿verdad? Pero igual aquí está la expresión por si en algún ejercicio pues nos lo solicitan, ¿verdad? Y bueno, eso sería la sección 16.3. Nos faltó la sección de la intensidad del sonido, ¿verdad? Entonces esa la vamos a ver la otra semana, el miércoles, ¿verdad? Perdón, el jueves. Y la sección 16.5 la vamos a mencionar brevemente, pero voy a ver si la dejo como una tarea corta en forma de lectura, ¿verdad? Acá un pequeño resumen. Ya voy a ir a la sección 16.5 simplemente para que la miren. La sección 16.5 es esta. Fíjense bien. Solo es 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Una, dos imágenes, ¿verdad? Y aquí se habla calidad de sonido y dice, y ruido, superposición. Dice que básicamente el sonido obviamente puede coexistir con otro sonido, ¿verdad? O sea, dos personas pueden hablar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces las ondas eventualmente van a chocar y van a interactuar entre sí. Entonces se pueden superponer o se pueden aumentar,
se pueden destruir dependiendo del tipo de ondas. Puede haber un efecto en el cual simplemente el sonido se duplica, puede haber un efecto en el que simplemente el sonido se aniquila, se puede decir, o sea, un sonido cancela al otro, digamos. Entonces eso básicamente es lo que habla en estos párrafos, ¿verdad? Entonces ese lo vamos a dejar como lectura, ¿verdad? No hay ninguna fórmula, se fijan, todo es pues básicamente hablado. Eh, entonces posiblemente deje un resumen de esto como tarea corta. Bueno, muchachos, si no hay ninguna consulta, ¿verdad? El jueves entonces terminamos con la teoría de este capítulo 16 de sonido, con el nivel de sonido. Eh, y bueno, nos miramos entonces el jueves, muchachos.